que todos los seres humanos, todos somos portadores sanos de por lo menos 20 cambios en nuestros genes Eso recesivos. te iba a preguntar, si es común que seamos portadores Entre 20 y sanos. 90. 20 y 90 cambios o más, ¿no? Las células germinales, en lugar de tener los 23 pares o 46 cromosomas, tienen nada más 23. ¿Para qué? Para que 23 del esperma, del óvulo, perdón, con 23 del esperma formen un ser humano nuevo de 46 cromosomas, ¿no? Luisa Fernanda Mariscal es egresada de la Universidad Anáhuac, México Norte, como médico cirujano especialista en genética médica por el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una alta especialidad en genética perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología, certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana, maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, director general del Laboratorio Diagen en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de En la Madre. Cuando nos vamos a embarazar, una de nuestras preocupaciones es que nuestros chiquitos vengan sanos o estar preparados en caso de que haya algún problema. Por eso hoy tenemos en el estudio a Luisa Fernanda Mariscal, genetista perinatal, para hablar de un tema que por supuesto nos causa miedo y por supuesto podría ser controversial. Luisa Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por compartirme tu foro y por estar aquí. Al contrario, de verdad, gracias a ti. Y para empezar, para dar una introducción de este tema y el por qué quiero hacer este episodio, cuéntanos en qué consiste el trabajo de un genetista perinatal. Ok, pues primero que nada me gustaría decir que los genetistas somos médicos, ¿no? Hay gente que cree que el genetista está en el laboratorio, ¿no? O que hace pruebas. Y no, los genetistas somos médicos de formación, tenemos una especialidad en genética y luego yo tengo una alta especialidad en genética perinatal. Y el genetista en general se encarga de ver las enfermedades o las condiciones que están relacionadas con el DNA o el ADN. El genetista perinatal es una rama de la genética en donde vemos en específico la etapa preconcepcional, o sea, antes de buscar un embarazo, cómo identificar factores de riesgo, tanto personales como de pareja, ver qué cosas podemos hacer de formas preventivas y también hacer estudios que nos permitan identificar riesgos que no sabemos que están ahí, ¿no? Y que nos pueden ayudar a mejorar el pronóstico como familia. Claro. Durante el embarazo también hay muchos estudios que podemos hacer que también nos van a ayudar a ir pues orientando un poco el seguimiento de este embarazo, ¿no? Lo que tenemos que hacer en los diferentes momentos o tiempos y para poder planificar qué es lo que sigue, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. Creo que todos sabemos que información es poder, ¿no? Tener información nos abre las puertas para poder tomar decisiones y enfrentarnos a lo que viene de la mejor manera, con las mejores herramientas. Entonces creo que el genetista perinatal, una de sus funciones principales es esa, es acompañar a las parejas para darles todas las herramientas para tomar las decisiones que estén ok con su forma de ser, con su forma de vida, con sus pensamientos, pero desde la etapa pre, ¿no? O sea, las parejas deberíamos de consultar con un genetista antes de embarazar. Sería lo ideal, ¿no? El escenario ideal sería que cualquier pareja que está ya pensando en formar una familia acuda primero a una consulta de genética perinatal. ¿Y qué es lo que estamos buscando en esta consulta? Embarazarnos, ¿no? Ok, pero revisar si somos compatibles. Ese término en realidad es complejo, ¿no? Porque el tema de la compatibilidad, pues, comparado con quién, ¿no? Cualquier animal de la misma especie es compatible, ¿no? Okay. Entonces, un ser humano con otro es compatible. Aquí no hay un tema que no seamos compatibles entre nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa con la genética? Hay que recordar que el ser humano está compuesto, bueno, nuestras células, dentro de nuestras células está nuestro ADN, y este ADN es una cadena larga que está formada por 4 letras. Dependiendo del orden en el que se acomodan esas letras, van a dar origen a un gen. Ese gen se convierte en proteína y esa proteína tiene una función específica. Okay. El ser humano tiene más o menos 20,000 genes y todos tenemos los mismos genes. No es que yo tenga el gen de tal cosa y tú no. Los genes son iguales para todos. Tenemos 20,000 genes más o menos. Y si pensamos en los genes como libros que tienen instrucciones, pues entonces, si yo leo la instrucción completa, mi proteína o mi producto final, si fuera un libro de una receta, ¿no? Va a estar bien. Pero si yo no tengo la instrucción completa porque hay una falta de ortografía o un error en la redacción, entonces mi producto final ya no es el correcto. Y ahí es donde puede haber diferencias, ¿ok?
si tomamos en cuenta que tenemos 20,000 genes y los desenrolláramos, estos genes miden como 2 metros. O sea, en total el ADN mediría como 2 metros. Y tenemos que meterlo dentro de células de micras, ¿no? Porque hay que recordar que el pelo, el ojo, el riñón, el corazón, el hígado, todas las células tienen todo el ADN adentro, ¿no? Claro. Entonces, para lograrlo, lo que hace es que se enrolla o se compacta. Y el grado máximo de compactación del DNA, o sea, lo más enrolladito que puede estar, son los cromosomas. Entonces, los cromosomas son como los archiveros que guardan a los genes. Entonces, cuando hablamos de condiciones genéticas, y quiero enfatizar condición, porque condición y enfermedad no son sinónimos, ¿no? Las podemos dividir en dos grandes grupos, en las condiciones genéticas cromosómicas o de archivero, como el síndrome de Down, por ejemplo, y las condiciones genéticas monogénicas o faltas de ortografía en la secuencia de letras de un gen, que esa sería como ejemplo fibrosis quística, acondroplasia, mucopolisacaridosis, ¿no? Son cosas a lo mejor un poquito más específicas y que tal vez no estamos tan familiarizados. No quiere decir que una es más grave que la otra, una es más mala con la otra, no. Cuando hablamos de genética no hablamos de bueno o malo, de bien, o sea, en realidad es lo que nos hace diferentes a un ser humano del otro, ¿ok? Claro. Entonces, deberíamos de ir para revisar si todos nuestros archivos tienen faltas de ortografía o no tienen faltas de ortografía. Ok. Todo este principio, discúlpenos, pero la introducción tiene que ser un poco así para que podamos entender muy bien qué es lo que sigue. Toda nuestra información genética está duplicada, ¿no? Entonces tenemos 2 copias de cada gen. Y por lo tanto 2 copias de cada cromosoma. Y esto es porque una copia nos la da mamá y la otra copia nos la da papá. ¿De acuerdo? Entonces, hay genes que son muy sensibles a dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que con que una sola de las 2 copias que yo tengo esté afectada, es suficiente para que dé manifestaciones clínicas o se exprese. Entonces, si yo tengo una copia afectada y una sana, yo tengo esa condición genética. Y cada vez que me embarazo tengo 2 opciones. O la heredo o no la heredo. O sea, eres portadora y puedes No soy portador, tengo la condición. Tú tienes Yo tengo la condición. Entonces, cada vez que me embarazo, o lo heredo o no lo heredo. Entonces, si yo sé que tengo esa enfermedad o esa condición, porque algunas serán enfermedades y algunas no, sé que tengo un riesgo de transmitirlo con 50% de probabilidad, porque no tengo forma de escoger naturalmente qué copia voy a heredar. Claro. ¿No? Entonces, si heredo la copia afectada, mi hijo tendrá la misma condición genética que yo. Pero si heredo la copia sana, mi hijo ya no la heredó. Y si no la heredó, ya no la va a poder ni desarrollar ni transmitir. No es que se vaya a saltar una generación, no es que aparezca después, es que ya no la heredó y se corta la transmisión de esta condición genética. ¿Ok? Entonces, para las condiciones dominantes hay de 2. O yo sé que la tengo y entonces sé que tengo este riesgo de transmitirla, o no tengo, ni yo ni mi pareja. Pero entonces esto quiere decir que no puedo tener un hijo con una condición genética dominante. No. Estas faltas de ortografía pueden suceder de nuevo o esporádicas. No tenemos muy claro cómo, pero son errores que suceden en el desarrollo de ese embrión en específico o en ese óvulo o en ese esperma. Entonces, ¿fue heredado de papá y mamá? No. Empezó por primera vez con esa persona, es una condición genética, no fue heredada de papá y mamá, pero a partir de esta persona sí será hereditaria. Claro. Y entonces, pero ese es el primer grupo de enfermedades, ¿no? Esas son las que generalmente, o condiciones, que son las que generalmente no transmitimos o sabemos que las tenemos. Tenemos el otro grupo, que son las condiciones recesivas. Para los genes recesivos, forzosamente las 2 copias tienen que estar afectadas para que se exprese o se manifieste. Entonces, si yo tengo una afectada y una sana, ahora sí, como dijiste al principio, soy portador. Soy portador sano de esta condición. No tengo forma de saber que tengo esta falta de ortografía, porque nunca la voy a desarrollar o manifestar. Nunca. Para mí no representa ningún riesgo. Y probablemente, aunque pregunte 15 generaciones para arriba en mi familia, tampoco vaya a haber antecedentes, porque es solo una copia la que se está heredando de generación en generación. ¿Ok? Entonces, esto para mí no representa ningún riesgo. Ahora, hoy sabemos que todos los seres humanos, todos somos portadores sanos de por lo menos 20 cambios en nuestros genes recesivos. Eso te iba a preguntar, si es común que seamos portadores entre 20 sanos. y 90. 20 y 90 cambios o más, ¿no? Entonces, si coincide que tengo un hijo con una persona que tiene una falta de ortografía en el mismo gen que yo, entonces es cuando puede haber riesgo con nuestros hijos. ¿Por qué? Si yo tengo una copia afectada y una sana, y mi pareja también, ¿no? Cada vez que nos embarazamos hay 4 posibilidades. La primera es que yo herede la copia afectada y mi pareja la sana. Este niño será sano portador, idéntico que yo. Claro. Segunda opción, ahora mi pareja hereda la copia afectada y yo la sana. Nuevamente, sano portador, igual que mi pareja. Tercera opción, los dos heredamos la copia sana. Este niño será sano
a su vez ya no podrá seguir transmitiendo el riesgo de la enfermedad porque no la heredó, ¿no? O sea, se cortó ahí. Pero cuarta opción, los dos heredamos la copia afectada y entonces nace un niño con una condición genética y hereditaria, a pesar de que papá y mamá son completamente sanos. Entonces, existe riesgo de que a pesar de que papá y mamá seamos sanos, tengamos un hijo con una condición genética que le heredamos, sí. Y este riesgo es 1 de 4, ¿no? O 25% con cada embarazo, si los dos papás son portadores. Claro. Entonces, hoy, gracias a que podemos hacer estudios de genética de rutina, ya existen paneles de portadores, que son estos famosos estudios de compatibilidad genética, que me choca el término, pero bueno. Sí, por eso yo te pregunté compatibilidad, pero porque cuando me casé me hice el estudio de portadores. Exacto. El estudio de portadores lo que me permite ver es si comparto una falta de ortografía en un gen que mi pareja también, ¿no? O sea, si como pareja compartimos una falta de ortografía en un gen. Entonces, si yo me hago un panel de portadores y soy portadora de 2 de las, no sé, 200, 300, 500 enfermedades que me estudiaron, pero mi pareja no es portador de esas mismas 2, a lo mejor es portador de 3 o 5 o 7, pero no de las mismas que yo, entonces nuestro riesgo nunca será 0, porque siempre puede suceder algo de forma esporádica, o sea, tú heredas la copia afectada y tu pareja la sana, pero se genera la falta de ortografía, o es una falta de ortografía que no estaba identificada o que la estrategia con la que se hizo el panel no la lograron identificar, ¿no? O sea, sí, nunca diremos 0 riesgo, pero sin duda nuestro riesgo disminuye porque ya no estamos heredando los dos una falta de ortografía. Por supuesto. Y por el contrario, si los dos somos portadores de una falta de ortografía en el mismo gen, entonces tenemos este riesgo. Claro. ¿Okay? Y aquí es donde a lo mejor el término condición es importante, porque no todos los genes recesivos van a tener manifestaciones clínicas a lo mejor tan evidentes, ¿no? De hecho, muchas de las condiciones genéticas, genes recesivos o dominantes, no todas las condiciones genéticas van a dar datos por ultrasonido, ¿no? De hecho, la mayoría no los van a dar. Y por eso nos hacemos estos marcadores en los diferentes trimestres. Sí, que van un poco dirigidos a ver otras cosas, que ahorita platicamos de eso, pero no por el hecho de tener hijos sanos previos, porque luego es muy común, es que como mis embarazos previos no estaba de moda o no se hacía, nunca me lo hice, pero tengo 2 hijos sanos, ya como para qué me lo hago. No, porque teníamos 75% de probabilidad de que las cosas salieran bien y 25% de que algo estuviera diferente, ¿no? Claro. Entonces, ¿caíste en ese 75%? Pues sí, por estadística eso era lo más probable, ¿no? Entonces, no por tener hijos sanos quiere decir que no puedo tener ahora un hijo con una condición genética. Y al revés, no porque tuve un hijo con una condición genética heredada, quiere decir que no puedo ahora tener hijos sanos, ¿no? Porque siempre está esta probabilidad. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que queremos saber para podernos preparar, ¿no? Para saber qué hacer cuando llega ese chiquito, cómo podemos atenderlo, cómo podemos ayudarlo. Por supuesto. Y esto es parte de lo que se platica en las consultas prenatales, ¿no? Y preconcepcionales. Si nosotros identificamos que son portadores de una falta de ortografía en un gen, lo primero que hacemos es hablar de ese gen. ¿Con qué condición se asocia? ¿Tiene tratamiento o no? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Como pareja estaríamos ok o no con una situación así. Tenemos los recursos. No solo es estar ok o no, porque a veces qué fácil es decir, ¿no? No, como venga, está bien. Y sí, y todos podemos tener ese pensamiento, pero qué difícil si ya tengo un hijo afectado, si tal vez no me alcanza para ahora tener otro en la misma situación, si mi momento emocional no está dando para eso, si me embaracé sin querer, o sea, aunque me estaba cuidando, ¿no? Hay tantas y tantas variables que poder juzgar el motivo por el que estás haciendo el estudio, creo que está fuera de la conversación, ¿no? O sea, hoy tenemos recursos disponibles que nos permiten identificar cosas antes de y durante. ¿Para qué? Para tener las herramientas necesarias para decidir qué sigue. De acuerdo. Me encanta. Y entonces, ¿cómo se llama esta prueba de portadores? Panel de portadores, así, tal cual. ¿Y tú recomiendas que se lo hagan parejas que se casan, que quieren tener familia? Sin duda. Lo que yo recomendaría es que fueran a una consulta de genética. Los paneles de portadores son muchos, ¿no? Cada vez están más de moda y es más comercial y hay el más básico que incluye 4 condiciones y los más ampliados que incluyen 500, 600, ¿no? ¿De qué depende cuál vamos a escoger? De lo que hayamos platicado en la consulta. Hay grupos de riesgo, por ejemplo. Entonces, estas faltas de ortografía que les dije que todos podemos tener, ¿no? Estos 20 a 90 cambios, eso es estadística, ¿no? O sea, todos lo podemos tener. Claro. Sin embargo, es mucho más probable que yo comparta con mi pareja una falta de ortografía si pertenezco a una población de riesgo. ¿Y qué es una población de riesgo? Hay 2 conceptos que son importantes que usamos en genética, que se llama consanguinidad y endogamia. Y son también, creo que, 2 palabras que son muy tabú. Como que hasta está mal o suena mal, no quiero decir que tal vez, no, o sea, simplemente estamos emparentados de algún modo. Entonces, claro que sí, las poblaciones que migraron por situaciones de vida y que se establecieron en lugares diferentes, pues vienen de comunidades más pequeñas que se establecieron. Entonces, una persona que tiene consanguinidad es alguien que tiene un parentesco de cierto grado para arriba.
En genética, en específico, hablamos de consanguinidad hasta X porcentaje, que eso ahorita no es importante, porque si yo tengo un ancestro común, no importa que yo ya no me apellide igual que mi pareja, o que de hecho no sepamos que tenemos un primo, un sobrino, Claro. algo en común. Pero si nos vamos hasta arriba, a los fundadores de esta tribu que hace miles de años llegó, y ahí se generó el efecto fundador. Un efecto fundador es la primera persona en la que empieza esa falta de ortografía y que de ahí se empieza a transmitir de generación en generación. Aunque ya no nos parezcamos, aunque ya no compartamos apellidos, aunque no estemos conectados según nosotros de ninguna manera, sí podemos tener un ancestro común. Entonces, hoy las poblaciones de riesgo en México, por ejemplo, pues es la comunidad judía, la comunidad libanesa, los menonitas y los poblados pequeñitos, porque hay otro concepto importante que es endogamia. Una comunidad endogámica es una comunidad pequeña. No hay en la literatura muy claro en qué momento decimos que ya se considera una comunidad endogámica. Alguna literatura dice menos de 15,000 habitantes, otros dicen menos de 5,000. Pero pasa lo mismo. Una familia valiente decide ir a buscar una tierra donde tenga mejores condiciones y se establece ahí. Y se forma un pequeño poblado y luego se mueve a otro lado otra pareja y establece otro. Entonces, son comunidades muy pequeñitas. Y aunque a lo mejor eran 3 familias diferentes, ¿no? Que no tenían nada que ver entre sí, pues empezaron a mezclar entre ellos, ¿no? Entonces, es probable que compartan, ¿no? Alguna de estas faltas de ortografía. Entonces, sí, hay poblaciones que tienen más riesgo que otro, pero esto no quiere decir que no todos podríamos compartir. Igual, no importa si claro. yo soy ruso y tú chino, igual Eso te iba a podemos tener esa preguntar, probabilidad. pero disminuyes un poco tu riesgo. Claro, si por te supuesto que casas sí. con alguien genéticamente distinto a ti, Totalmente. Sí lo disminuyes, sin embargo, no quiere decir que no pueda pasar. Ahora, yo como genetista y genetista perinatal, que es a lo que me dedico, me toca ver estos casos. Me dicen, ¿pero qué probabilidad había? Era muy baja, menos de 1%, sí, pero Claro. les tocó. Pero es que yo soy mexicana y de verdad toda su familia es de Francia. Sí, sí coincidió. compartieron. Y no era la esos. misma falta de ortografía, porque ese es otro tabú que generalmente se piensa, ¿no? Es la misma falta de ortografía. No, un gen, si lo pensamos como un libro que tiene, por ejemplo, 10 capítulos, pues en 10 capítulos tienes de miles y miles de letras. Entonces, a lo Claro. mejor yo tengo la falta de ortografía en el capítulo 5, hoja 3, palabra 2, ¿no? Y tú tienes la falta de ortografía en el capítulo 9, hoja 7, palabra 6. O sea, no es la misma falta de ortografía, pero está en el mismo gen y entonces estoy dando las dos copias afectadas y esto es lo que hace que se pueda manifestar una enfermedad. Entonces, no tiene que ser la misma. Por eso no, de hecho, incluso en comunidades consanguíneas o endogámicas, es mucho más común que encontramos faltas de ortografía que no son las mismas a que sea Wow. exactamente la misma, ¿no? Ok, qué interesante. Sí. Y si están sus hijos en tercer año de primaria y están estudiando genética, por favor, pónganlos a ver este episodio porque lo explicas muy bien. Gracias. Ahora, los marcadores del primer trimestre y del segundo trimestre, ¿en qué están enfocados? ¿Qué están buscando? Me voy a regresar un poquito. Dijimos que entonces teníamos condiciones de genes, que eran las monogénicas, que son de las que hemos estado hablando ahorita. ¿Okay? Y por otro lado, tenemos las condiciones cromosómicas, que eran las de archivero. ¿Okay? A diferencia de las condiciones de genes, que sí puede ser que estemos heredando una falta de ortografía que no sabíamos que estaba, con los cromosomas funciona un poco diferente. La mayoría de las veces, las alteraciones de cromosomas no se heredan. ¿Okay? Aparecen de forma esporádica. ¿Por qué? Por un error en el óvulo, en el esperma o en el embrión en las primeras divisiones celulares. Entonces, al ser esporádicas, no se están heredando. Y a lo mejor el ejemplo más sencillo es una persona con síndrome de Down. Okay. Una persona con síndrome de Down no tiene papás con síndrome de Down. ¿Okay? Entonces, ¿es una condición genética? Sí. ¿Fue heredada de papá y mamá? No. La mayoría de las veces no. Hay un porcentaje pequeño en el que sí estas condiciones se pueden heredar de generación en generación, pero generalmente lo identificamos. Hay algunas formas de saber si podemos sospechar que se trata de una condición que se está heredando, como puede ser abortos de repetición en una pareja o más de un hijo con una misma condición genética, infertilidad, hijos con defectos congénitos o retraso en el neurodesarrollo, discapacidad intelectual, que nos pueden hacer sospechar. Pero incluso sin estos antecedentes puede suceder que sí tengamos o seamos portadores sanos para una de estas condiciones, como los cromosomas son estos archiveros que dijimos. Es un archivero que tiene cajones y si yo abro los cajones, adentro están los libros que son los genes. De acuerdo. Entonces, estos archiveros, pues si tenemos 2 de cada uno, cada vez que se va a dividir una célula, estos cromosomas se separan y se duplican y entonces se forma una célula nueva aquí y otra célula nueva acá. El ser humano tiene 2 tipos de células. Las somáticas, que son básicamente todas, ojo, riñón, corazón, hígado, pelo, y las germinales, que es óvulo y espermatozoide. Okay. Entonces, la diferencia entre las células germinales y las células somáticas o el resto de las células es el número de cromosomas que tiene. El ser humano habitualmente tiene 23 pares. ¿Okay? Pares porque quedamos que es uno de papá y uno de mamá.
Del par 1 al par 22, hombres y mujeres somos iguales, y el par 23 es el par sexual, es el que va a determinar hacia dónde se van a diferenciar nuestros órganos sexuales. Claro. Entonces, las células germinales, en lugar de tener los 23 pares o 46 cromosomas, tienen nada más 23. ¿Para qué? Para que 23 del esperma, del óvulo, perdón, con 23 del esperma formen un ser humano nuevo de 46 cromosomas, ¿no? Esto tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, cuando está sucediendo este proceso, hay veces que al dividirse los cromosomas o separarse, hay errores. Y en estos errores se reacomodan mal los cromosomas. Okay. Entonces, hay cromosomas que tienen unos extremos pegajosos, que tienen arriba unos satélites, que hace que sea más común que se unan entre ellos. Se llaman cromosomas acrocéntricos. Perdón, el tecnicismo. Estos cromosomas es común que se peguen entre ellos. Y a nivel población general, 3 a 5% de la gente es portadora de una translocación balanceada. Translocación quiere decir que se movió de lado y se pegó donde no le tocaba. Es balanceada, ¿por qué? Porque no le sobra ni le falta. Okay. Tengo 2 cromosomas pegados, pero están todos los cajones, no me sobra ni me falta nada. Entonces, soy sana, ¿no? Tengo mis 23 cromosomas, solo, o sea, mis 46, pues mis 23 pares, nada más que están mal acomodados. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una translocación balanceada. Entonces, entre mi cromosoma 21 y mi cromosoma 14, ¿ok? Entonces, tengo mi 21 pegado con el 14. Y tengo un cromosoma 14 normal, que no está pegado con nada, y un cromosoma 21 que tampoco está pegado con nada, ¿ok? Ok. Cuando se forman mis óvulos, pues no tengo forma de saber hacia qué óvulo se pasó cuál, ¿no? Entonces, tengo 4 posibilidades. O haber heredado el cromosoma 14 normal y el 21 normal, por lo tanto, este óvulo, todo bien. Puedo haber heredado el cromosoma 14 que está pegado con el 21, ¿no? Ajá. O puedo haber heredado puedo tener una célula en la que no hay cromosoma 21 porque estaba pegado con el 14. Claro. O al revés, ¿no? Que no hay 14, pues está pegado con el 21 y la célula se quedó al revés, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese escenario, un óvulo que tiene un cromosoma 21 pegado con un 14, pero además tiene su cromosoma 21 sano, ¿no? Tiene 2 cromosomas 21, ¿sí? De acuerdo. Ese óvulo con 2 cromosomas 21, al ser fertilizado por un esperma que tiene 1, ahora tiene 3. Tiene 3. Y esto es una trisomía, ¿no? Trisomía 21 o síndrome de Down por translocación. Es muy común escuchar que existen tipos de síndrome de Down. Esto no es una realidad, ¿no? No hay tipos de síndrome de Down. El síndrome de Down es uno, ¿no? Es un diagnóstico. El mecanismo por el que se forma este cromosoma extra es lo que puede variar. Entonces podemos tener una trisomía regular, que es lo más común, en donde hay 3 cromosomas 21 separaditos, uno al lado de cada uno. Trisomía por translocación, en donde justo el cromosoma extra está pegado con otro, o trisomía en mosaico. Mosaico quiere decir que unas células están afectadas y unas no. Y este es otro mito también muy grande, que si es en mosaico es más leve. ¿Quién determina leve o no leve? No. O sea, el mecanismo no determina las manifestaciones clínicas. Y no se tiene claro por qué, pero no es una realidad. Okay. Entonces, si yo soy portador de una translocación balanceada, cada vez que me embarazo, pues tengo riesgo de heredar o la translocación igualita que yo, que no sobre ni falte nada, o los cromosomas sanos, que entonces tampoco pasó nada, o que me sobre o me falte un cromosoma. Y entonces ahí es donde sí existe riesgo en futuras generaciones de volver a tener un hijo con la misma condición genética. Y esto es lo que buscan los marcadores. No, los marcadores, como la mayoría de las veces no son heredadas, ¿no? Busca que le sobre o le falte un cromosoma, ¿no? O sea, bueno, busca alteraciones cromosómicas, ¿no? No realmente busca en específico que esto es algo que se esté heredando. De hecho, más bien está diseñado para detectar a población general a población de riesgo de población general. Hay que recordar que los marcadores son tamizajes, ¿no? En realidad, más que decir un marcador, decimos tamizaje de primer trimestre, tamizaje de segundo trimestre. Un tamizaje, como su nombre lo dice, es una prueba que va a permitir separar, ¿no? Un tamiz, ¿han visto un tamiz? Claro. Que es este polvito que le haces así y sale. Va a detectar a población de alto riesgo de población general, ¿ok? Entonces, no me va a decir, tiene tal cosa. Me va a decir, aumenta el riesgo de. Claro. Entonces, desde hace muchísimos años se han descrito ciertos marcadores que sabemos que pueden estar mayormente asociados con alguna alteración a nivel fetal. No necesariamente con una alteración de cromosomas, y esto es bien importante que quede claro. Aunque tal vez inicialmente se diseñaron o se descubrieron o identificaron asociados con alteraciones de cromosomas, hoy sabemos que es importantísimo hacer un tamizaje, porque es la mejor forma que tenemos de detectar bienestar fetal. Y no estoy hablando de cromosomas o de genes
o de defectos congénitos. Estoy hablando de feto en general, ¿no? O sea, que este bebé esté en su mejor pues, bienestar, ¿no? Claro. Entonces, las pruebas de tamizaje las podemos dividir en las que van dirigidas a buscar cromosomas o genes y las que van dirigidas a buscar estructura o algún metabolito, ¿ok? Claro. Entonces, el tamizaje genético, la prueba de portadores antes de embarazarnos se llama tamizaje también. Y hoy en día la mayoría de los ginecólogos mandan estas pruebas de tamizaje o aún no. Tristemente no. De hecho, muy comúnmente no lo hacen, salvo que seas población de riesgo. Es más común que lleguen directo con el genetista o que porque su amiga se lo hizo, porque la prima que vive fuera, o porque son de comunidades, o sea, es que en Israel a todos se los hacen, ¿por qué aquí no? Claro que te lo podemos hacer, ven y te lo hacemos, ¿no? Entonces, tristemente es más común que no sea indicado por el médico y que sea buscado directamente por la pareja. Hubiera pensado que sí, que eran estudios de rutina. Ojalá fuera así, eventualmente llegaremos ahí. Ahora, otra cosa importante es que desafortunadamente no son estudios tan baratos, ¿no? Claro. Entonces, al no ser tan baratos, pues no están disponibles para todo el mundo. Entonces, solamente para la gente que tiene el privilegio de poderlas pagar. Porque en México no las cubre el seguro, ¿no? En otros lugares del mundo sí, pero aquí no. Entonces, en el embarazo, las pruebas genéticas de tamizaje es el famoso DNA fetal, ¿no? Que te hacen en la semana 10 de embarazo más o menos, en donde con una muestra de sangre de mamá podemos ver si se detecta mayor riesgo de que sobre o falte algún cromosoma. Generalmente son 5 cromosomas los que estudiamos, el 13, el 18, el 21 y los cromosomas sexuales. ¿Por qué estudiamos estos? Porque son los que, dicen las guías que son los que se deben estudiar, pero ¿por qué? Porque son los 5 cromosomas que cuando sobran o faltan completos son compatibles con la vida. El resto de los cromosomas, si sobran o faltan completos, solitos van a detener su crecimiento. Y son estas pérdidas o estos abortos de primer trimestre, ¿no? Entonces, aquí voy contigo. ¿Hay un porcentaje que se considere normal de pérdidas espontáneas en el primer trimestre? Pero llega un punto en donde si ya tienes muchas pérdidas, tienes que buscar qué está pasando. Sin duda, sí. Nunca voy a decir es normal. Diría es común, ¿no? Es común. Es común que existan pérdidas gestacionales, tener una pérdida de embarazo o un aborto, porque la palabra pérdida tampoco es a lo mejor el término correcto. Pero un aborto o una muerte perinatal temprana es relativamente común porque existen muchísimos factores que puedan suceder. De hecho, entre el 15 y el 30% de todos los embarazos de primer trimestre van a terminar en un aborto. ¿Por qué? Esto es por mecanismo natural, ¿no? O sea, un embrión que no es compatible con la vida va a detener su crecimiento solito y no va a pasar de las 10 semanas. Si yo ya pasé de las 10 semanas, estudiar algo que no era compatible con la vida, ¿para qué? Hoy hay pruebas muy completas que te dicen, te estudio no sé cuántos cromosomas y no sé cuántas microlesiones. ¿Con qué objetivo? ¿No? Y hay que ver qué tanto aporta realmente adicional el hacer un estudio así de completo, ¿no? No es para todos, es en casos específicos. A veces en genética menos es más. De hecho, la mayoría de las veces menos es más. Pero bueno, ese tamizaje me detecta alto riesgo o bajo riesgo. Si me dice bajo riesgo, dice que no está detectando que sobren o falten cromosomas. Si me dice alto riesgo, me va a decir alto riesgo para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, alto riesgo para trisomía 21 o síndrome de Down. Lo que sigue ahí es hacer una prueba diagnóstica. Ahora sí, un estudio que me permita confirmar o descartar que lo que está viendo este estudio es real. ¿Cuál sería esa prueba? Se llama amniocentesis o biopsia de vellosidades coreales, dependiendo de en qué momento del embarazo estemos. ¿Por qué no es una prueba diagnóstica? Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre de mamá, algo maravilloso que pasa en el embarazo es que la placentación o el momento en el que se implanta, ¿no? Este bebé o este embrioncito empieza a dividir sus células del trofoectodermo, que es lo que va a dar origen a la placenta, y hace una división celular acelerada, muy rápida, como una especie de cáncer, para invadir y quedarse bien pegado en el útero de mamá, en el endometrio, y que no se despegue, ¿no? Y este proceso, que es un proceso natural, ¿no? Es el que hace que se forme la placenta, y con la placenta mamá y bebé comparten pues vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos van a nutrir a bebé, ¿no? Entonces la mamá le va a pasar nutrientes, oxígeno, también le va a pasar toxinas, ¿no? O sea, va a haber una comunicación directa entre mamá y bebé. Claro. Exacto. Y algo súper bonito es que desde las 5 semanas de embarazo, desde las 5 semanas ya hay células de bebé circulando en mamá, ¿no? Mamá es una quimera con su bebé. Y esto es algo increíble. Es increíble. Increíble. Y estas células se mantienen ahí durante años y de por vida, ¿no? Se han encontrado en cerebro de mamá, en corazón de mamá, en hígado de mamá. Estas células viajan por el torrente sanguíneo y nos acompañan el resto de nuestra vida. O sea, la conexión que tenemos con nuestros hijos es real, ¿no? Y está Esto ahí está hermoso. Sí. Entonces, pero lo que buscamos en el ADN fetal no es la célula como tal. De esas células hay unas que se rompen
rompen su núcleo de forma natural, se llama apoptosis o muerte celular natural. Y ese DNA que se rompió de ese núcleo va a circular en sangre de mamá en fragmentos pequeñitos. O sea, no son 2 metros de DNA que circulan, ¿no? Son fragmentos pequeñitos. Claro. Entonces, lo que hacen estas pruebas es a través de unas ondas, se pegan en estas regiones específicas, identifican de qué cromosoma se trata y hace un cálculo estadístico de si sobra o si falta. Entonces, le llamamos cariotipo molecular, porque no estoy viendo la foto de los cromosomas ni los estoy viendo completos, más bien estoy poniendo sondas en regiones específicas que me permiten saber qué es o no es tal cromosoma. Y entonces me permite, hace como una especie de comparación de cuál sería lo normal teniendo 2 copias y cuál sería lo anormal teniendo 1 o 3, ¿no? O más. Claro. Entonces, por eso te dice alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, 2 motivos importantes por los que no es una prueba diagnóstica y nunca lo será. Es una, porque no estoy viendo, no es el DNA completo, no son los cromosomas, son fragmentos que estoy identificando. Y 2, porque las células provienen de la placenta y no del bebé, ¿ok? Claro. Y la placenta, sabemos que todas las placentas tienen más o menos un 1%, en algunos reportes se dice hasta 3, pero hablamos de un 1% de mosaico placentario. ¿Qué quiere decir esto? Que unas células están afectadas y unas no. ¿Por qué? Por este proceso que yo les decía de división celular acelerado, en donde se pegan y se separan mal. Y fue un grupo de células que dio origen a otras, pero el resto está normal. No me está hablando de que el feto como tal tenga alguna alteración. Entonces, estas pruebas son pruebas de tamizaje. ¿Tienen una alta sensibilidad? Sí, pero eso no quiere decir que no se puedan equivocar. Que sean perfectas. Entonces, por eso es tan importante que cuando te vayas a hacer un estudio de genética de este tipo, vaya acompañado de un asesoramiento genético, ¿no? Generalmente no sucede así, generalmente lo pide el ginecólogo, y no digo que esté mal, siempre y cuando sí les digan la información como es, ¿no? Con este estudio vamos a descartar que tu bebé tenga algo genético. ¿Cómo? O sea, no es real. Y lo peor es que no tenemos por qué saber que lo que nos están diciendo no es real. Te están diciendo que con esto vamos a descartar algo genético en tu bebé y no es cierto, ¿no? Entonces, como la mayoría de las veces salen bien, sale de bajo riesgo, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Felicidades, todo bien. El problema es cuando no sale bien. ¿No? Cuando sale de alto riesgo, entonces ahora sí, mándelo con el genetista para ver qué te va a decir. Claro. Y tenemos que hacer, 1, ver alto riesgo para qué, ¿no? 2, ver no solo eso, sino los estudios complementarios, que vamos a hablar de eso ahorita más adelante, para ver qué tanto valor le voy a dar a este resultado y hacer una prueba confirmatoria, que ahora sí sería lo que habíamos dicho, la biopsia a veces coreales o la miosíntesis. Porque ahí sí vamos a ver directamente las células, vamos a ver la foto de los cromosomas y vamos a asegurarnos de que efectivamente no sobre o no falte material. Corrígeme si me equivoco y lo digo mal, pero es una punción. O sea, sí. Sí, se hace guiado por ultrasonido, nos alejamos del bebé. Claro. Esto lo hace generalmente el materno fetal o una persona que esté capacitada para hacerlo, que el médico materno fetal es el que te hace los estructurales, ¿no? Es el subespecialista, el ginecólogo subespecialista en bienestar fetal y hace los ultrasonidos, ¿ok? Entonces, guiado por ultrasonido, se va a fijar en donde no está bebé, no esté la placenta, no esté el cordón y va a picar un cuadrante donde solo haya líquido. Entonces va a obtener ese líquido. Y ese líquido, el líquido amniótico, está lleno de células del bebé, ahora sí del bebé propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé flota y se descama. Todas las células de la piel están ahí, pero además este líquido él lo deglute y lo orina. Entonces está lleno de células de todo el bebé este líquido. Y ahora sí lo podemos cultivar y ver específicamente los cromosomas del bebé. Y no solo cromosomas, podemos ver cualquier otra cosa. Podemos hacer muchos otros estudios, desde infecciosos, bioquímicos, para genes, para cromosomas, ¿no? O sea, podemos buscar de acuerdo a la sospecha clínica qué es lo que seguiría, ¿no? Entonces, son pruebas muy buenas y muy importantes, sí, el genetista lo va a recomendar siempre, claro, a toda mujer embarazada, claro, no importa si tengo 15 o 40 años, o sea, igual está recomendado porque es para población general, siempre acompañado de un asesoramiento y siempre con una prueba confirmatoria en caso de que algo salga diferente a lo esperado. Claro. Ahora, esta prueba es la que más tempranamente podemos hacer para detectar riesgo para alteraciones de cromosomas, en la semana 10, algunas entre la 9 y la 10, ¿no? A partir de la semana 10. Y el primer estudio de tamizaje o tamiz de primer trimestre, que es la mejor forma de valorar el bienestar fetal, ¿no? Es el ultrasonido de las 11-13, ¿no? 13+6, que lo hace el materno fetal. Este tamiz de primer trimestre, que también malamente le llaman ultrasonido genético, o, ¿no? Lo que va a buscar justo son marcadores, que era la palabra que estábamos usando hace rato. Esos marcadores nos permiten identificar justo el bienestar de este bebé. O sea, la translucencia. La translucencia nucal, que es un líquido que se acumula en el cuellito del bebé, que está presente en todos los bebés. O sea, no es que esto sea exclusivo de, ¿no? Está presente en todos los bebés. Y lo que nos permite identificar es el tamaño. Y podemos saber perfectamente, de acuerdo a las semanas de gestación, cuál es lo normal. Si se pasa de la centila 95 o 99, ese es un foquito rojo.
Y si no, estamos tranquilos. Ok. Ese va acompañado, a veces ya lo hacen solo, ¿no? Pero va acompañado también obviamente de 2 marcadores en sangre, que se llama DuoTest, que es la proteína plasmática asociada al embarazo y la hormona beta-HCG, que nos ayudan, que nos dan unos valores y también nos ayudan a saber, ¿no? Si sale alterado los dos, si salen los dos bajitos, si uno está alterado y uno bajito, eso más la translucencia nucal, más la edad de la mamá, más cómo estamos viendo al bebé, nos ayuda a integrar y sospechar algo. Y entonces poder hacer, a ti te toca hacerte un estudio adicional para confirmar o descartar un diagnóstico. Eso ¿no? te iba a preguntar, la edad de la mamá tiene que ver, cada vez en la sociedad nos estamos embarazando más tarde. Y así va a ¿no? seguir, ¿no? Y así va a seguir, no vamos a revertir esta tendencia. Mientras más grandes somos, más estudios deberíamos de hacernos. No. Siempre Los estudios deberíamos son igual para todos. Okay. Lo que sí es que no está justificado que si tienes más de 35 años no te lo ofrezcan. Okay. No está justificado que no te lo ofrezcan, porque hoy ya las guías internacionales dicen que es para toda mujer embarazada. Okay. Pero si tú además estás en el grupo de riesgo, de mayor riesgo, pues entonces con mayor razón deberás tener derecho a poder tener acceso a estas pruebas, ¿no? Claro. O a por lo menos a decidir si las quieres hacer o no. Claro. ¿Por qué decimos edad de riesgo? Este famoso reloj biológico que la verdad es bueno hablar de él, pero no es tan real como, o sea, bueno, no es tan exacto como se dice, ¿no? Pero lo que es una realidad es que las mujeres hacemos nuestros óvulos desde la etapa embrionaria, desde la etapa fetal, ¿no? A las 9 semanas de embarazo, un embrión mujer ya tiene sus óvulos. Claro. Entonces, estas células van a ir envejeciendo con nosotros, no vamos a hacer células nuevas. Y así como perdemos plasticidad en la piel, ¿no? Y nos salen arrugas y manchas, pues lo mismo pasa con los óvulos. Les empieza a costar trabajo separar los cromosomas, entonces hay más riesgo de tener alteraciones en los números de cromosomas, ¿no? Entonces sí, a mayor edad, mayor riesgo, pero no quiere decir que no te puedas embarazar, ¿no? El objetivo de estas pruebas, creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Es sin duda estar preparado para lo que viene, ¿no? Porque luego me dicen, pero si a mí no me importa cómo venga, está padrísimo. Esa no es la idea del estudio. No es lo mismo que te digan, felicidades, es niña, y ya está, ¿no? A que te digan, felicidades, es niña, y creo que tenés un problema, ¿no? Claro. Y no es porque sea malo o bueno, es simplemente que no es lo mismo que hayas tenido un embarazo para prepararte, para hablarlo con tu pareja, para decírselo a tu familia, para ver qué recursos adicionales necesitas, cómo tiene que nacer este bebé, en qué hospital, qué necesitan saber tus médicos. Todo esto va a cambiar, sin duda, el pronóstico de ese bebé y de esa familia, ¿no? En ese escenario. Totalmente, qué importante lo que acabas de decir. Y saber de qué se trata, ¿no? Porque no es lo mismo un diagnóstico que otro, ¿no? Depende de qué condición se trate, genética o cromosómica, pues es cuál es el pronóstico y qué es lo que sigue. Y que tengas como pareja las herramientas para tú poder tomar la decisión de qué es lo que sigue, me parece que es fundamental. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué le recomendarías a los padres que están buscando un embarazo? Eso, punto número 1. ¿Y dónde te pueden encontrar? Punto número 1, sin duda les diría, vengan a una consulta de genética, idealmente de genética perinatal. No somos muchos, pero sí somos. Entonces, y son muy buenos. Entonces, digo, yo estoy en el ABC de Santa Fe, pero también doy consultas en línea. Hay veces en las que no se puede dar una consulta en línea para situaciones específicas, pero en general, para una consulta preconcepcional o de embarazo, lo podemos hacer inicialmente en línea, ya dependiendo de ahí vemos qué es lo que claro. sea, ¿no? Pero estoy en el ABC de Santa Fe de forma presencial. Ok. Si te tuvieras que dar un consejo a ti misma antes de ser mamá, ¿qué consejo te darías? Escúchate e infórmate, porque muchas veces nos da miedo hacernos caso, ¿no? Esta voz interior creo que es valiosísima. Siempre se los digo a los que se quieren embarazar, a los que ya están embarazados y a los que tienen hijos, ¿no? Nadie te conoce mejor a ti o a tu hijo o a tu bebé que tú. Si algo te vibró diferente, atrévete a decirlo y a buscar más. Y si te tiran la loca, está bien. Puede ser qué bueno que te digan no era nada, ¿no? ¿Qué importa? Pero si te sigue vibrando, pide una segunda opinión. No te quedes ahí, porque eso puede hacer toda la diferencia. Y si te informas, si tienes las herramientas necesarias, va a cambiar el pronóstico sin duda. Me encanta. Luisa Fernanda, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste. Así que ya lo saben, escúchense e infórmense. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, por favor denle like y compartan para que lleguen más mamás. Bye.